La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 13, vamos a leer dos versículos, el versículo 17 y el versículo 18. Versículo 17 y versículo 18. ¿Qué les parece si yo leo el versículo 17 y todos juntos leemos el versículo 18? Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Leámoslos todos, el 18. Que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Padre, solamente tú puedes dar a conocer, Señor, la profundidad de tu palabra. Te pido que en esta tarde, Señor, tú hables a lo más profundo de nuestros corazones como solamente tú lo puedes hacer. Señor, rendimos nuestra voluntad a ti. Aceptamos, Señor, el consejo de tu palabra para nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Espíritu Santo, como tú siempre lo haces, pon esto en nuestro corazón, en nuestra mente, y que llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Para hacer un breve análisis, hermanos, de los versículos que nosotros acabamos de leer, es importante que nosotros sepamos por qué el pueblo de Israel estaba en Egipto y por qué ellos salieron de esta nación llamada Egipto. Dios encontró un hombre con fe en él, fe en Dios. Su nombre se llamaba Abraham. La palabra de Dios dice que con Abraham él inició su plan de descendencia, de hacer un plan para una nación para él, para Dios. Abraham, sabemos, de acuerdo al testimonio de la palabra, que él tuvo dos hijos, pero un hijo era el de la promesa. Su nombre se llamaba Isaac. Isaac de igual forma tuvo dos hijos. Uno era el de la promesa, el cual iba a ser la descendencia, el pueblo y la nación de Israel. Los dos hijos de Isaac se llamaban Jacob y Esaú. El hijo de la promesa era Jacob, el hijo menor. Y en él pues Dios continuó su plan. Jacob tuvo varios hijos. Él tuvo 12 hijos. Uno de ellos era el que ya conocemos y se llamaba José. José era muy querido por Dios, pero verdaderamente era aborrecido por sus hermanos. Él tenía sueños. Él veía que sus hermanos se postraban delante de él, que sus padres se postraban delante de él aún. Sus hermanos lo aborrecieron por los sueños que él tenía, pero él lo guardó en su corazón. Tanto fue así el odio de sus hermanos que sus hermanos le vendieron a unos peregrinos ismaelitas, dice la palabra, que iban hacia Egipto. Fue ahí como José y como el plan de Dios llevó a José a Egipto. Él encontró gracia delante de los ojos de las autoridades por medio de la revelación de sueños que Dios daba a José. Delante de Faraón, un sueño que él tuvo acerca de lo que iba a acontecer en la tierra. 7 años de escasez, precedidas de 7 años de abundancia. Faraón dijo: ¿qué otro hombre voy a encontrar yo que sea el mejor administrador para todo esto que viene a la tierra, sino tú, José? Es ese momento como José es exaltado por Dios y llega a ser el segundo hombre más importante en la tierra de Egipto. Únicamente Faraón estaba por encima de él. Qué lindo es ver cómo Dios lleva a su pueblo, a sus escogidos en su plan. Es en ese momento cuando José estaba en Egipto que empezó a llegar el sueño se hizo realidad. Vino 7 años de abundancia. Y José guardó todo lo que había de alimento, lo guardó para los siguientes años, que venían 7 años de gran escasez. En estos 7 años de escasez, los hermanos de José y su padre se enfrentan a una gran hambre en su tierra, en la tierra de Canaán. Dice Jacob a sus hijos: miren, vayan y busquen alimento en Egipto. Ustedes van a encontrar ahí alimento y traen para mí. Ellos fueron. Para su sorpresa, se encontraron con su hermano, al cual odiaban y daban por muerto. Sus hermanos no reconocieron a José,
Pero José sí le reconoció a ellos. Cuando él les vio, se compungió de corazón. No se dio a conocer de inmediato, pero sí se dio el proceso de pedir comida. Llegó al punto en el cual José ya no aguantó. Y él se dio a conocer a sus hermanos y les dijo: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron. Verdaderamente los hermanos, al ver que José era una persona tan importante en la tierra de Egipto, temieron y dijeron: quizás nuestro hermano va a cobrar venganza con nosotros y nos va a matar, o nos va a hacer algo. Pero el corazón de José ya estaba restaurado totalmente y simplemente los perdonó. Los amó y les dijo: traigan a mi padre. Él les preguntó: ¿mi padre vive? Claro que sí. Y cuando llegó la buena nueva a su padre Jacob, él estaba tan alegre. Y regresaron y bajaron a Egipto, dice la palabra del Señor. José, lleno de amor, no solamente les dio alimento, sino les dio donde vivir en la tierra de Egipto. Es ahí donde empezó a multiplicarse el pueblo de Israel. Jacob, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Él recibió este nuevo nombre que era Israel. En Egipto, por lo tanto, bajo la tutela de José, ellos empezaron a multiplicarse. Todos sus hermanos se multiplicaban. José falleció, Jacob su padre falleció, los hermanos de José fallecieron. Pero dice la palabra del Señor de que en Egipto ellos se multiplicaron. Se multiplicaron a tal grado de que los egipcios vieron que ellos eran más. Y cuando vieron que ellos eran más, dijeron: bueno, estos israelitas tienen la bendición de Dios. No vaya a ser que ellos nos conquisten a nosotros. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlos nuestros esclavos. Ahí empieza una esclavitud del pueblo egipcio por sobre el pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor de que entre más ellos eran esclavizados, más se multiplicaban en esa tierra. Pero Dios se buscó una vez más de un hombre. Este hombre llamado Moisés. Moisés era un hombre hebreo, nacido de padres hebreos, pero que había crecido en Egipto, a los pies de Faraón, en el lugar donde ellos vivían, en el palacio de Faraón. Pero por una razón Dios le toma a Moisés a sus 40 años y lo lleva al desierto. Y cuando él tenía 80 años, Dios se le aparece y le dice: Moisés, es necesario que tú vayas y saques a este pueblo de Egipto. Ya era un pueblo grande. Se cree que salieron de Egipto más de 1,5 millones de personas. Es en ese momento donde nosotros nos encontramos en esta preciosa lectura. Vinieron las 10 plagas sobre Egipto, a la 10ª de los hijos primogénitos. Todos murieron. Todo el pueblo de Egipto, dice la palabra, que lloró como nunca antes. Cada familia se le murió su hijo mayor. Cada ganado, todos sus animales, todos murieron el primogénito. Ahí Faraón ya no soportó y dijo: ¿sabes qué, Moisés? Llévate a tu pueblo. Llévate a este pueblo a adorar a su Dios. Es en esta salida, mis hermanos, donde encontramos estos versículos. Y yo en esta tarde he traído un mapa para que nosotros podamos ver. Pero al comprender esto, hermanos, yo quiero hablar en esta tarde bajo el tema: verdaderamente Dios tiene el control de nuestro caminar. Verdaderamente Dios tiene el control de nuestro caminar. Podemos decir: ¿qué es Egipto para Israel? Egipto para Israel era un lugar de esclavitud, donde ellos servían, no había libertad. Egipto era una falta de libertad. ¿Qué significaba Canaán para ellos? Cuando llegó Moisés les dice: Dios nos sacará y nos dará una tierra donde fluye leche y miel. Canaán era una promesa, era una tierra donde ellos iban a vivir. Qué lindo es eso. Ya tenemos acá el mapa. La mayoría de las Biblias, en la parte de atrás, tienen este mapa, se le llama la ruta del Éxodo. Y yo quiero que nosotros lo veamos, porque el versículo 17 que nosotros leímos nos da datos muy importantes que pueden ser de gran bendición y serán de gran bendición para nosotros en esta tarde. Primeramente dice que Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Dios no llevó al pueblo de Israel por la tierra de los filisteos, sino, dice la palabra del Señor, y todos los leímos en el versículo 18, que Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto.
para obtener una mejor idea de qué está ocurriendo en ese momento. Y geográficamente, aquí tenemos este mapa. Aquí vemos Gosén. Ahí dice Gosén. Es en este lugar donde José estableció a su padre y a su familia, en el lugar de Egipto, en Gosén. Pero la palabra del Señor nos dice de que mientras ellos se multiplicaron, el pueblo de Israel sirvió para construir Ramsés y otra ciudad. Ramsés está acá. El pueblo de Israel se movía en esta zona cuando ellos eran esclavos. Qué interesante. Dios envía a Moisés, lo saca de esta tierra de Egipto. Y dice la palabra de que Dios no los llevó por el camino a la tierra de los filisteos. Este camino que ustedes ven acá, hermano, que se lo estoy ahí poniendo, es el camino a la tierra de los filisteos. En base a este mapa y aún en la actualidad, aquí encontramos Egipto. Todo esto pertenece en la actualidad a Egipto. Esta parte de acá es Israel. Ustedes pueden ver acá en la parte de arriba, que ahí dice Jerusalén. Entonces, esta era la tierra prometida. Ellos tenían que pasar de acá hacia acá. El camino a la tierra de los filisteos es el camino más lógico por el cual Dios tenía que llevar a su pueblo. Es el camino más corto. Es el camino ya establecido, ya era una ruta conocida sobre la cual pasaban las personas cuando viajaban en todo este lugar. Pero vemos algo muy interesante. Dios no lo lleva por ese camino, sino que Dios les dice: no lo voy a llevar por este camino, sino que lo voy a llevar al desierto, a rodear el Mar Rojo y después subir y entrar por la tierra prometida. Imagínense qué interesante eso que había en el corazón de Dios. No lo llevó por este camino. Se cree que este camino era un camino en el cual llegaban alrededor de 2 meses. En 2 meses, al salir de Egipto, llegaban a la tierra prometida. Pero este camino se cree de que era un camino a paso normal. Obviamente nosotros en ese tiempo no habían buses. No habían buses en donde meter, no habían pickups que dicen se hacen viajes a tierra prometida. Eso no existía. Ellos tenían que caminar con sus animales. Ellos estaban totalmente acostumbrados a caminar largos caminos. Pero Dios los trae acá, y por este camino se cree de que era aproximadamente un viaje de 6 a 8 meses. Sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, de que ellos estuvieron en el desierto 40 años. ¿Por qué estuvieron ahí? Es tema de otro día, pero yo creo que la mayoría lo conocemos: por la rebelión del corazón, por la dura cerviz que había en ellos en contra de Dios. Pero lo que yo quiero llamar la atención es esto, hermanos. Aquí estaba Egipto, aún en la actualidad, y aquí está la tierra prometida. Este camino es el que la Biblia dice no lo llevó por la tierra de los filisteos, sino que lo llevó hacia abajo por el camino del desierto. Qué lindo es esto. Dice la palabra del Señor, y en eso quiero iniciar hablando, hermano, acerca de estas 4 instrucciones que Dios le da al pueblo. Después de ver estas instrucciones en el contexto de Israel, vamos a ver estas instrucciones en el contexto a nuestra vida. Implicaciones para nosotros hoy en día. Primero, en el versículo 17, la primera instrucción que Dios da al pueblo, o que Dios da a comprender, dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó. Dios dice: no los llevó. En primer lugar, ahí tenemos, hermanos, de que el control de la vida y del pueblo de Israel no eran ellos mismos. Dios tenía el control del camino. Dios dice: Dios no lo llevó por ese camino. ¿Qué quiere decir eso? La lógica de todo hombre, considero, que conoce geografía o conoce los caminos donde uno se mueve, etcétera, la lógica es: vámonos por acá, Dios. Este camino es mucho más cerca y es un camino conocido, y es un camino que nos va a llevar directamente a la tierra prometida. Pero dice la palabra: Dios no lo llevó. Primera instrucción al pueblo: pueblo, ustedes, este camino no depende de ustedes, depende de mí. El control lo tengo yo.
La soberanía, lo que yo voy a hacer, depende de mí. Qué lindo es esto. ¿Quién decidió el camino que ellos iban a tomar? Dios. ¿Quién los había sacado de Egipto? Dios. ¿Quién los iba a llevar a la tierra prometida? Dios. ¿Quién iba a derrotar a los enemigos en la tierra prometida? Dios. Por lo tanto, la soberanía de Dios reinaba por sobre el pueblo de Israel. La soberanía de Dios tiene el control de todo lo que ocurría al pueblo de Israel. Número 2. Dice la palabra de que Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Me encanta esta frase que sigue, que estaba cerca. Dios sabía que este camino estaba cerca. Dios sabía que este camino era el camino más cercano para llegar ahí. Pero le dice, no lo voy a llevar por ese camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. ¿Qué significa eso en segundo lugar? De que Dios tiene un plan. Y esto es lo más lindo. El plan de Dios es un plan confiable. El plan de Dios para el pueblo de Israel era no llevarlos por este camino, sino por otro camino. En la soberanía de Dios y en el control de Dios, Él tiene un plan. No simplemente Él trabaja al azar para ver qué sale, no. Él tenía un plan. Claramente lo podemos ver ahí. ¿Por qué? Porque ese camino estaba cerca, pero Él no lo llevó por ahí. Eso quiere decir de que en el corazón de Dios había un plan por donde transitarlos, por donde llevar a este pueblo. En tercer lugar, lo vemos más adelante aquí. Y dice, continúa la lectura, porque dijo Dios. Una vez más, la soberanía de Dios. Porque dijo Dios, número 1, para que no se arrepienta. Número 2, el pueblo cuando vea la guerra. Y número 3, y se vuelva a Egipto. ¿Por qué Dios no llevó al pueblo por el camino más corto? Por el camino más lógico. Porque al ellos llegar a ese punto, en ese camino, ellos se iban a arrepentir. ¿Por qué? Por las guerras. Qué interesante es eso. La palabra del Señor nos muestra claramente que los filisteos ya eran un ejército armado. ¿Pero qué iba saliendo de Egipto? Bueno, hombres tal vez no de guerra, tal vez hombres fuertes, pero que han estado trabajando, imagínense, 400 años, muchas generaciones de personas que se habían dedicado al ganado, de personas que se habían dedicado a simplemente construir o trabajar para Faraón. No eran hombres de guerra los que salieron de Egipto. El pueblo de Israel era mucho pueblo, pero no eran hombres de guerra. Eso quiere decir, y eso fue por la razón por la cual Dios no permitió que se fueran por este camino, porque ahí se iban a encontrar con el ejército filisteo, ejército armado, ejército que comprendía las guerras, y el pueblo de Israel no iba a poder contra ellos. Y en tercer lugar, al ver ellos esta guerra, ¿qué es lo primero que iban a hacer? Patitas, ¿para qué te quiero? De regreso a Egipto. Qué lindo es el Señor. ¿Ya habían visto esto? Hermanos, el Señor puso esto en mi corazón la semana pasada. Yo dije, Señor, tú tienes control de todo. Tú sabes qué es lo que hay adelante. Tú tienes control de todo. Nuestro Dios es un Dios totalmente confiable. Entonces, por 3 razones no los llevó por ese camino. Porque ellos se iban a arrepentir. Número 2, porque iban a haber guerras a las cuales ellos no estaban capacitados para pelear. Y número 3, porque lo primero que iban a hacer ellos es volver a Egipto. Eso es lo que generalmente se hace. Bueno, nos enfrentamos a una situación, volver. Ese es nuestro lugar de confort, el lugar donde ya conocemos. Y en cuarto lugar, acerca de las instrucciones que Dios da al pueblo, lo leímos todos los que estamos acá. No lo llevé por ese camino y no lo voy a llevar por ese camino. Y dice el versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. ¿Quién los envió al desierto? Dios. ¿Quién envió al pueblo al desierto? Dios. Eso quiere decir de que su soberanía gobierna por sobre todo. En cuarto lugar, lo que tenemos ahí entonces es que el camino que Dios quería que el pueblo transitara era el desierto. Ellos fueron al desierto no porque ellos querían, sino porque Dios los envió ahí. Ellos salieron de acá,
Se cree según la historia y según la ubicación que ellos salieron de acá. Y esta parte fue el famoso Mar Rojo que se abrió. Aquí fue el cruce y después bajaron. Estuvieron acá 40 largos años. Acá abajo, pues no se ve en la imagen, pero aquí está el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley, los 10 mandamientos a Moisés. Imagínense entonces, la lógica humana es esta: lo más cerca, lo más rápido, lo más lógico. Ir al desierto es totalmente ilógico. Pero la lógica de Dios no es la lógica de nosotros. La lógica de Dios, el plan de Dios no es el plan de los hombres. Gloria a Dios por esto. Con estas 4 instrucciones y enseñanzas que Dios da en estos versículos, hermano, por lo tanto yo quisiera hablar acerca de qué implicaciones tiene esto para nosotros. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra vida hoy en día? Estos versículos, ¿qué verdades podemos extraer para nuestro crecimiento en Cristo? Primeramente, hoy en la actualidad, ¿qué es Egipto? Egipto se compara al lugar de esclavitud. Todo hombre nace muerto. Todo hombre nace muerto espiritualmente. Claro, respiramos, comemos, tenemos nuestros sentidos, podemos ver, pero verdaderamente en nuestro interior la vida espiritual está completamente muerta. ¿Cómo sabemos eso? De acuerdo a la palabra del Señor, Efesios capítulo 2. Y estando muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Cristo por medio de perdonarnos nuestros pecados. El hombre sin Cristo está muerto. Camina, come, observa, hace todo lo que hace un hombre normal, pero él está muerto. Egipto significa la esclavitud de nuestros errores, la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel estaba en ese lugar totalmente esclavizado. Ellos no tenían libertad. ¿Qué le sucede al hombre cuando no ha venido a Cristo? Cuando no ha sido transformado y hecho en una nueva persona, una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Él está esclavizado totalmente. Pensemos nosotros hacia atrás, ¿qué éramos nosotros? Totalmente esclavizados del pecado. Amábamos el pecado, lo compartíamos y era nuestro deleite. Entonces Egipto significa eso, la esclavitud. Tiempos duros, pero el pueblo ahí se multiplicó. Para nosotros, ¿qué es Canaán? Entonces, para todo ser humano, ¿qué es Canaán? Lo quiero ver en 2 vías. Primeramente, la libertad en Cristo. Canaán significa salir de Egipto y empezar a caminar en la libertad que es Cristo en nosotros. Dice la palabra constantemente, muchas veces en Colosenses, en Efesios, de que nuestra vida ahora está en Cristo. ¿Cómo? Por medio de que Él nos ha perdonado nuestros pecados. El centro acerca de el pasado y el futuro es sencillamente en qué punto Dios nos da fe para creer de que Cristo perdona nuestros pecados y ahora nos hace libres en Cristo. Entonces vamos caminando hacia Canaán, que es la libertad en Cristo constantemente. Es algo a lo cual nosotros estamos caminando. Si ustedes pueden voltear a ver hacia atrás, ustedes ven sus años pasados, desde que vinieron a Cristo pueden ver, Señor, tú has transformado mi vida. Tú me has hecho totalmente nuevo. Algo ocurrió en mí porque es tan difícil de explicar con palabras lo que es la vida nueva en Cristo. Pero yo, como decía ese ciego cuando Cristo le sanó, yo no sé lo que me ocurrió. Lo que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Eso nos pasa a nosotros, yo no sé. Antes amaba el pecado, pero ahora lo detesto y amo a Cristo. Entonces, eso significaba esta salida. Canaán primeramente es la libertad en Cristo. Las promesas que Dios ha dado en su palabra son para sus hijos. Lo creemos y caminamos en Él. Ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo. Más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó. Ya no estoy condenado, no soy culpable. He sido declarado justo delante de Dios. He sido justificado, declarado inocente delante de Dios. ¿Quién me acusará si Dios mismo me perdonó? La segunda vía en la cual es Canaán para nosotros hoy en día es la vida eterna.
sabemos, y una promesa que no será cambiada por nada que ocurra en este mundo. Primero es que Cristo viene por su iglesia. Y segundo es que moraremos eternamente con Él. Pero hay unos detalles muy interesantes. Nadie podrá ver la vida eterna si no es libre en Cristo en esta vida. Aquel que permanece en el pecado, que constantemente vive en él y muere en él, simplemente tiene un destino, dice la palabra del Señor: condenación eterna. Los enemigos de Dios, condenación eterna. Es por esto la importancia de predicar el evangelio. Entonces, en estas dos vías de qué significa Canaán para nosotros hoy en día: número uno, libertad en Cristo, y número dos, vida eterna. Por lo tanto, podemos abordar estas enseñanzas que Dios le dio al pueblo. Algo muy interesante: Dios no le dio esta instrucción a un pueblo que no había sacado de Egipto. Le dio las instrucciones al pueblo que ya había salido de Egipto. Estas instrucciones, las cuales vamos a hablar hoy, hermanos, es para aquellos que han venido ya a Cristo, que ya tienen nueva vida, que ya son libres en Cristo, están empezando a experimentar la libertad en Cristo. Por lo tanto, deseo comparar al pueblo cuando recientemente estaba salido de Egipto con aquel corazón que justamente ha salido de la esclavitud del pecado. Y ya es nueva criatura, ya ha nacido de nuevo. La primera instrucción, de las mismas que nosotros abordamos, de las 4 que vimos con respecto a Israel: Dios no lo llevó. El control y la soberanía de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos esto por medio del Espíritu en nuestro corazón, de esta realidad. Dios tiene el control de nuestro caminar. Al venir a Cristo no estamos en un camino que simplemente lo que salga voy a hacer. Ando acá y deambulando, no. Los hijos de Dios, número uno, tienen identidad. Su identidad no es nada que este mundo pueda dar. Su identidad proviene del conocimiento de la palabra y lo que Cristo es en nosotros. La pregunta de ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy acá? ¿Y hacia dónde voy? Ya ha sido contestada. ¿Qué hago acá? Glorificar a Dios Padre. ¿Hacia dónde voy? A estar en una comunión eterna con mi Padre. Cualquier identidad, problema de identidad, se ve claramente quitado de en medio cuando nosotros vamos a su palabra y nacemos de nuevo. Hoy ya no vivo para este mundo, hoy vivo por medio del Espíritu para Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos: vosotros sois la circuncisión. Dice, los que en espíritu sirven a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que pregonemos el testimonio de Dios, para hacer saber a todo el mundo lo que nosotros somos ahora en Cristo. Hermanos, Dios tiene el control. Retomando esta frase, el versículo 17: Dios no los llevó. Hablamos eso, que con respecto a Israel significa el control, la soberanía. Hermanos, Dios tiene control de cada una de las cosas que ocurren en su vida. El camino que ustedes deben de tomar está claramente trazado por Dios. Pero algo muy interesante: generalmente será no lo que queremos, sino lo que Él desea. Entonces, Dios llevó en este caminar al pueblo. Él decidió, Él tenía la soberanía, Él tiene el control. Él tiene el control sobre nuestra vida y sobre todo lo que ocurre en ella. Esa es la primera implicación, hermanos. Y esto es muy importante para que nuestro corazón camine cada vez más en libertad en Cristo para con nuestro Padre Celestial. El que todo lo que a nosotros nos acontece, verdaderamente Él tiene control. Muchas personas se resienten con Dios. Piensan que Dios les ha hecho mal. No, debemos de comprender que Él manda, Él gobierna, y su soberanía, no hay hombre que pueda hacer algo en contra del control de Dios. Y tampoco hay hombre que pueda ayudarle a Dios. Cuando nosotros logramos abrazar esta verdad en nuestros corazones, verdaderamente podemos decir: Señor, es tan cierto. En vez de pelear contra ti, yo me rindo a ti.
Es el camino de la sumisión. ¿Nos rendimos a qué? A un Dios que nos ama. Un Dios amoroso fue el que no llevó por el camino lógico a Israel. Recordemos eso, hermanos. Y ese mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, como dice la palabra constantemente en el Antiguo Testamento, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese mismo Padre que nos ama tanto, Él tiene control de nuestra vida, hermanos. Podemos voltear a ver y decir, Señor, ¿por qué me ocurrió eso? Ahora entiendo, es que yo no mando, mandas tú. La segunda enseñanza que vemos en la palabra del Señor con respecto a Israel es el camino de los filisteos, y este camino estaba cerca. ¿Qué implicación tiene eso para nosotros? Primeramente, del que el plan de Dios bajo su soberanía y bajo su control es su plan, no es nuestro plan. Quien decidió no llevar al pueblo por ese camino de los filisteos no fueron los israelitas. Es más, Moisés no decidió, Dios, debes llevarnos mejor por este camino, ya que tú me has enviado a sacar a este pueblo. No, Dios no lo llevó por ese camino. Entonces eso quiere decir que ese camino que estaba cerca, el plan de Dios, su plan es el que se realiza, no nuestro plan. Eso quiere decir de que podemos pensar en lo lógico, en lo que está cerca. A veces nosotros creemos que podemos ayudarle a Dios y decir, Dios, ¿qué te parece si mejor haces esto? Mejor que no sea tan largo el camino. Padre, ¿tú qué opinas si de un sas cambias a mi esposo? ¿Qué opinas si en un abrir y cerrar de los ojos simplemente me sacas de todo esto y ya? Dios le dice, no es la forma, no es tu plan, no es tu forma, no es tu lógica, no es tu forma de ver la vida. Es de acuerdo a cómo yo deseo llevarte. Qué lindo es el Señor. En todo esto tenemos que ver el amor del Padre. El amor del Padre para con su pueblo fue el cual no lo llevó por este camino que estaba cerca. Por lo tanto podemos decir, Dios busca no lo más fácil o rápido, sino lo mejor y lo más seguro para sus hijos. Dios tiene un plan totalmente confiable en el cual lleva a sus hijos. En tercer lugar, y la tercera implicación de lo que vimos del pueblo de Israel, y es comprender el por qué. Si el pueblo de Israel no fue por este camino más corto y Dios le dio 3 razones, de igual forma nos las da a nosotros. ¿Por qué no nos lleva por el camino más rápido, por el camino más lógico, por el camino más cercano? ¿Por qué no nos lleva por el plan que nosotros tenemos? Número 1, porque nos vamos a arrepentir. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Israel estaba enfocado, vamos directo a la tierra prometida. Dios nos ha sacado con un propósito. Nos ha sacado para llegar a la tierra prometida. Ese era el plan. Pero dice Dios, al llegar a este camino y encontrar las guerras, seguramente ellos se van a arrepentir. O sea, ¿arrepentir de qué? De haber salido de Egipto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si nosotros hacemos nuestro plan, en el camino nos vamos a arrepentir. ¿Por qué razón? Dice la palabra, por las guerras que habían en ese camino. Y esto es lo interesante. Como ya se los mencioné, hermanos, los filisteos ya eran todo un ejército armado, eran un pueblo que estaba ahí. Hay guerras, hermanos, hacia las cuales Dios nos desea llevar a todo hijo de Dios. Guerras espirituales, la batalla de la fe, la tenemos que pelear todos. Pero Él sabe el trato con cada hijo. Él sabe cómo llevarnos a cada uno. En ese camino y en este tercer punto, nosotros podemos pensar, bueno, este plan, o lo más cerca, lo más lógico, es lo mejor, Dios. No es lo mejor. Tú vas a empezar a caminar ahí y te vas a arrepentir. Por las guerras, por lo que hay en ese lugar. Y lo otro que ocurre es que lo que vas a querer es volver atrás. Dios no envió al pueblo en ese camino para que no volviera a Egipto. ¿Por qué Dios a veces no nos da algunas cosas que tal vez en nuestro corazón está? No es porque Él no quiera, es porque no estamos preparados para tenerlas. ¿Por qué? El tener algunas cosas conlleva guerras.
sobre las cuales nosotros ahorita no podemos pelear contra ellas. Nos vamos a arrepentir. ¿Qué nos van a hacer esas cosas? Volvernos a Egipto. Aquel que ha nacido de nuevo, que es nuevo en Cristo, hay en su corazón un deseo por Cristo, empieza a comprender algo que no estaba antes, que es importante que nosotros lo comprendamos a la luz de la palabra del Señor. Cuando antes imperaba el pecado, la naturaleza pecaminosa, ahora viene Cristo, nos perdona, nos transforma, y ahora viene la naturaleza nueva, o sea, el nuevo nacimiento. Pero la vieja naturaleza, lo que la palabra se conoce como el viejo hombre, no se va. No crean que la carne se va a ir. Esa está ahí. ¿Y qué pasa ahora? Empieza a luchar la vida en el espíritu con la vida de la carne. La naturaleza pecaminosa no quiere que la naturaleza espiritual progrese. Lo tenemos muy claro en la palabra del Señor en Gálatas. Dice, porque la carne no deja al espíritu que haga lo que ustedes desean, y el espíritu es contra la carne. ¿Qué ocurre en aquel que ha venido a Cristo? Empieza a pelear esta batalla. Y a veces lo que queremos hacer es, Señor, yo no sabía que esto era tan difícil. Mejor me vuelvo a Egipto. ¿Qué hay en Egipto? No hay una batalla interior en mi corazón. Yo amaba el pecado, no había arrepentimiento y simplemente era una vida de pecado, pero no tenía ninguna lucha. Pero ¿qué ocurre ahora en Cristo? Ahora el Espíritu está obrando. Los apetitos de la carne ahí están y quieren ganar terreno. Entonces estas guerras, y aún guerras más amplias del corazón que uno va encontrando en el camino. Por eso el camino Dios lo traza, no nosotros. Dios mío, qué tan rápido tú, hoy que vengo a ti, hazme un evangelista, Señor, que llene miles y todo. ¿Tú sabes las guerras que pasan esos hermanos? Señor, yo en una semana, Padre, yo ya quiero ser lo mejor que tú puedes hacer de mí. Está bien, pero hay un camino que recorrer. Y no puede ser de un solo, porque las guerras a las cuales tú te vas a enfrentar, ahorita no tienes capacidad. Mira cuánto todavía amas el mundo. Mira cuánto lo que está a tu alrededor te consume y te encanta lo que tus ojos ven. Esto es un proceso. Esto es un proceso. Pero esto es lo interesante. Ya somos libres en Cristo. Verdaderamente, al venir a Cristo, la vida, si nos ponemos a pensar, no mejora en términos de este mundo. Netamente, espiritualmente mejora. Ya lo del mundo ya es pasado. A veces se dice, ven a Cristo y tendrás una vida mejor. Yo diría mejor, ven a Cristo, tendrás una vida más dura, pero serás libre. Aleluya. Esto es de un caminar en libertad en Cristo. No es de qué poseo, no es de qué soy, no es de quién me ve, es de que soy libre del pecado. Ya no tiene fuerza sobre mi vida. Es perdida por medio del respaldo que es Cristo en nosotros y su Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios no llevó al pueblo por este camino? Tenemos aquí para nuestra vida implicaciones para nosotros. Es de que nos podemos arrepentir. Al ver las luchas, al ver las guerras, ¿qué vamos a hacer? Volver atrás. Aquel que ha nacido de nuevo, muchas veces al ver lo que se avecina, hay deseos de volver atrás. Pero entre más alguien que ha venido a Cristo crece, ve más lejos Egipto y cada vez menos quiere regresar. Yo no digo aquellos hermanos o aquellas personas que dicen, yo tengo 30 años en la iglesia, pero poco fruto. Yo digo aquellos que han nacido de nuevo. A ellos me refiero. Aquellos que han salido de Egipto. Y Canaán es su única visión. Mi libertad en Cristo. Mi única vida es ahora en el Espíritu. Mi esperanza es la vida eterna. A ellos me refiero. El Señor tiene control. Cuando pensamos en esto, y es de que existen lugares de refugio a los cuales nos queremos regresar en la guerra. Egipto significaba eso, un lugar de refugio para Israel. ¿Por qué lo podemos pensar así? Porque Dios les dice, no lo puede llevar por ese camino para que no se arrepientan cuando vean las guerras y vuelvan a Egipto. ¿Por qué?
Ellos habían conocido Egipto por 400 años. Era todo lo que ellos conocían. Al que había salido de Egipto, su padre que le había contado: mira, yo aquí he trabajado en Egipto. Su abuelo que le había contado: aquí he vivido en Egipto toda mi vida. Había una mentalidad de Egipto, totalmente. Cuando venimos a Cristo, aún está aquella mentalidad de elevarme yo. Yo soy. Y ese es Egipto, el pecado, claramente visto, ejemplificado en nuestra vida con el yo, el ego. Pero cuando vamos saliendo de Egipto, Dios dice: no, ya no eres tú, ahora soy yo. Pero ¿qué está aquel detalle cuando vienen las guerras en nuestro contra? Es de guardarnos, esos lugares de refugio que son patrones de pensamiento, patrones de comportamiento, aquella falta de perdón, aquella ira, aquella amargura. Cuando nos dañan, ahora ¿qué hacemos? Encerrarnos en nuestro Egipto. No, la nueva vida en Cristo es que cuando nos aman, yo pido perdón y avanzo. Pero Egipto representaba eso. Representaba todo ese bagaje antiguo, ahora que nosotros podemos encontrar en Cristo. Pero hermanos, por esto es que Dios a veces podemos decir: Padre, ¿por qué no me permites llegar a estos lugares espirituales aún en esta vida? Y el Señor nos quiere decir, aunque no se lo respondió al pueblo, no lo sé, no lo dice la palabra del Señor, pero es porque no estamos preparados. Pero el Señor sabe por qué, Él nos ama. Entonces podemos decir de que el pueblo no estaba preparado para pelear ahí en ese punto no estaba preparado para pelear con los filisteos. La palabra del Señor, cuando continúa, dice la palabra de que cuando Josué entró a la tierra prometida, ¿quiénes fueron los primeros que se le pararon? Jericó y otras ciudades, Jai. Dice que empezaron a destronar a todo el pueblo filisteo. Todavía esas guerras no terminaron ahí. Saúl peleó con los filisteos, David peleó contra los filisteos. ¿Qué significa eso? El Señor los llevó a la tierra prometida a pelear con los filisteos, pero no era el tiempo en este momento. Dios continuamente nos llevará a más, hermanos. Todo lo que nosotros vemos ahorita en nuestros ojos, visión espiritual, hay mucho más, hermanos. La profundidad de Dios es algo que no tiene fin. Que sus hijos degusten de su gloria no tiene fin. Pero aquí llegamos al cuarto punto para llegar a estas bendiciones gloriosas. Es que solamente hay un lugar para aprender y ese lugar se llama el desierto. Solamente hay un lugar para aprender y ese lugar se llama el desierto. Gloria a Dios por el desierto. Gloria a Dios por el desierto. El desierto de la enfermedad. El desierto de no poder ver nada hacia adelante. El desierto de, Padre, ¿qué tengo que hacer? No tengo idea. El desierto de la duda. El desierto de la confusión. El desierto de los ánimos totalmente caídos. Usted me dice: hermano, ¿Dios me ha traído aquí? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque le ama. Porque Él nos ama. Ese es el cuarto punto con respecto a las implicaciones que tenía en el pueblo de Israel. Dios decidió en el versículo 18, dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. ¿Quién decidió que el pueblo fuera al desierto? Dios. ¿Quién nos lleva al desierto a aprender a nosotros? Dios. Dios. Jamás se nos quite eso de la vista, iglesia. Que comprendamos que la soberanía de Dios y su plan gobierna sobre el nuestro. En el momento que nosotros no comprendemos eso, nos convertimos en el centro. Pobre de mí. Dios, ¿qué te pasó conmigo? No se trata de nosotros, se trata de Él. Dios en el desierto lo que quiere es sacar a luz que nuestra vida dependa 100% de Él. Donde el pueblo de Israel iba a comprender que él debía confiar en Dios en el desierto. Se los doy con algunos ejemplos. Este camino estaba muy cerca del mar Mediterráneo. ¿Cuántos han ido al mar Mediterráneo? Bueno, nadie, ¿verdad?
Ni yo, no tengo idea, pero aquí está. Lo hemos visto ahí en algunas fotos. Ok, el mar Mediterráneo, aquí, ¿qué había ahí? Imagínense, si ellos hubieran caminado por acá, para que vean todos mis hermanos, ¿qué tenían cerca? Todo un mar, había ríos, ellos pudieron haber encontrado agua. Ese camino seguramente, como era ya un camino estructurado para los peregrinos, de igual forma había lugares donde establecerse y todo eso. Díganme, ¿qué había acá? Nada. Ahí ellos iban a aprender a depender de Dios. ¿A dónde aprenden los hijos de Dios a confiar en su Padre? Donde no hay nada, solamente Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por tanto, el desierto es un lugar seco. ¿Cuántos años en un desierto? Bueno, yo tampoco. Pero sé por lo que he visto que es un lugar totalmente seco, por lo que nos cuentan los misioneros. Tenemos un misionero que se llama Josué Alonso, que él vive a las puertas de un desierto. Él cuenta historias tremendas acerca del desierto. Uno no puede ver nada hacia adelante, no ve nada hacia los lados. A veces se vienen las tormentas conocidas como las tormentas de arena. Ellos solo se cubren y no hay nada, caliente todo aquello. El desierto de igual forma es eso para nosotros. Vemos hacia adelante y no vemos nada. Tenemos mucho calor en nuestro caminar. Empezamos a caminar sin ver nada muchas veces. Simplemente por la fe, porque sabemos que hay una tierra prometida y hacia ahí vamos. Hay tiempos que decimos, Padre, ¿qué te ocurrió? Pero yo aquí estoy y yo sigo. Porque yo sé que tú vienes por mí. Estos padecimientos van a ceder, van a terminarse. Yo sé que tú vienes por mí. Y la gloria que vas a manifestar en mí no se compara con este desierto. Ahí el pueblo caminó. Pero en el desierto donde el Señor examina a sus hijos, ¿quiénes se quedarán en el camino? El pueblo era rebelde, dice la palabra, duro de cerviz. Rebelde. Vieron el mar rojo que se abrió, que los egipcios murieron, vieron todo. Pero a veces no es de engrandecer lo malo que hicieron ellos. Veámonos a nosotros. Dios nos ha dado una nueva criatura, nos ha hecho nuevos en Él, nos ha provisto milagrosamente. Y a veces Dios, ¿y ahora? Señor, la fe es algo que se trabaja, que crece. Entonces en este cuarto lugar está esta implicación. Dios los llevó al desierto. Dios llevará a sus hijos al desierto. Hermanos, no hay otro lugar donde el pueblo de Israel aprendió para pelear acá. Lo que ellos sabían para pelear acá, lo aprendieron acá. Nosotros vamos a aprender a vivir en el Espíritu en el desierto. ¡Aleluya! La llenura del Espíritu está en el desierto. ¿Por qué les digo? Jesús, después de ser bautizado, dice la palabra del Señor, fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, posó sobre él. Y le dijo, este es mi Hijo amado. Se escuchó una voz, en quien yo tengo complacencia, a él escuchad. Dice la palabra del Señor que después de este acontecimiento en Lucas capítulo 4, de que el Espíritu, Cristo lleno del Espíritu, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Estos no son inventos, hermanos. Ahí podemos ver el ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. Sacó al pueblo, lo llevó al desierto. Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, al desierto. Dice la palabra que el Espíritu llevó al desierto a nuestro Señor Jesucristo. Después de esos 40 días fue tentado tremendamente. Esto es algo que nosotros debemos de saber. Cuando más estamos débiles, aún en el desierto, ahí más viene Satanás para poner más dura la carga. ¿Con qué vamos a responder? Solamente escrito está. No tengo nada más con qué responderte. No tengo arma yo. Esta es mi arma, escrito está. Y a Dios tú vas a escuchar, Satanás. Es en el desierto donde el Señor Jesús fue tentado a pesar de estos 40 días de no comer, de ayuno. Pero dice la palabra del Señor algo muy lindo en Lucas capítulo 4, que dice de que el Señor Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu. Entró lleno del Espíritu y volvió en el poder del Espíritu. En el desierto Dios forja a sus hijos más amados, todos sus hijos, al cual Él ama, Él los forja en un lugar. Ese lugar se llama el desierto.
No hay otro lugar, no hay escapatoria. El pueblo de Israel no tenía otro lugar para donde ir. El lugar lógico que ellos pensaron al cual ellos podían ir no era ese lugar, era el desierto. Nosotros podemos pensar, Dios mío, lléname de tu Espíritu Santo, así, así, así. No, papito, tienes que ir al desierto y ahí vas a depender de mí 100%. Cuando llegues ahí y no tengas nada más que ver, ahí tu yo, tu ego va a morir y ese es el fin, que nosotros muramos para que Él viva. El fin de Cristo, el fin de Dios Padre, es que sus hijos dejen de depender en ellos y dependan de Él, para que Él reciba la gloria en todo lo que nosotros hacemos y somos. Aleluya. Tesoros escondidos de la palabra para sus hijos. Tesoros escondidos en la palabra del Señor para aquellos nacidos de nuevo. Estoy seguro que todos los que estamos acá pasamos y vivimos constantemente en el desierto. Gracias por el amén. No sé si hay más amenes. Cuando uno sale del desierto, uno dice, Señor, te lo tenías bien preparado. Te lo tenías tan bien formulado. Al salir del desierto, las cosas van muriendo en uno. Uno entra soberbio y sale pero manso. ¡Aleluya! El Señor tiene sus formas. La mejor forma de quebrantar el corazón. Y como dice esta alabanza, quebranta mi corazón. ¿A dónde, hijo? ¿Quieres ser quebrantado? ¿Quieres amarme con un amor puro? Pues simplemente déjate guiar. Yo te voy a guardar. El Señor en ningún momento dejó al pueblo acá. Es más, su misericordia se manifestó tanto en el desierto. Maná todos los días. Aleluya. Cuando no hay alimento, simplemente Él va a ser nuestro alimento. Maná todos los días. Agua, hay abundancia de agua, dice la palabra. Pero que aquellos que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos no cesan, que son lo que fluye del Espíritu Santo, ya no cesa en nuestra vida. Fluye y fluye. No puedo ver nada, pero fluye, Señor. En mi corazón, tu vida. ¿Qué más había en el desierto? Pidieron carne y Dios les mandó codornices. ¿Qué más? Sus ropas. Ahí no había MD. Ahí no había Genesis Mall. Con las chanclas que salieron de Egipto, con esas te llevaré a la tierra prometida. Aleluya. Nunca se envejeció sus vestidos. Todos los días se estrenaban. Pero dijeron, era más bonito en Egipto. Era más bonito en Egipto. Ahí fue probado Israel constantemente. Constantemente ellos eran probados con su fe. El desierto, ¿para qué sirve? Para hacer morir nuestra carne y para que Cristo reciba la gloria. Para morir el viejo hombre y para que Cristo reine en nosotros. Para morir toda obra de nuestra vida. Para morir todo lo que hay ahí y que Cristo sea manifestado. Para que el yo quede en el desierto y Cristo sea exaltado. Qué linda es la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están sacando algo de esto en esta tarde? ¿Cuántos quieren ir al desierto? Ah, bueno. ¿Cuántos prefieren el camino de la tierra de los filisteos? Nadie. Amén. Entonces, esta cuarta enseñanza es algo tan lindo. Por lo tanto, hermanos, podemos decir, el fin de Dios es que no volvamos atrás. Cuando Él toma a un hijo, lo regenera, lo hace nuevo, le da nueva perspectiva, nueva visión de la vida. Ahora depende de ti y todo lo que me des es por tu gracia. Si me quieres dar abundantemente, gloria a Dios. Si no hay tanta abundancia, gloria a Dios, depende de tu gracia. Pero el fin de Dios es que no volvamos atrás. ¿Por qué no lo llevó por ese camino? Dice la palabra, porque ellos iban a volver atrás. ¿Cuál es el fin de que Dios nos lleve en su plan, en su soberanía, generalmente al desierto, para que no volvamos atrás? Qué amor de Dios el que podemos ver aquí. Y esto es por amor. Hermano, el desierto no quema, el desierto no mata, el desierto prepara para la guerra. Aleluya.
Les quiero contar un poco acerca de qué ocurre cuando ellos ya estaban aquí. Los que tienen todavía buena visión verán que ahí dice Monte Nebo. Aquellos que ya visitaron varias veces a Mixco Pinto, ya lo van a ver muy bien. Ahí dice Monte Nebo. Ellos habían pasado todo el camino del desierto y subieron a llegar hasta acá. En Monte Nebo Dios le dice: Moisés, no confundas la gordura con la hinchazón. Tú no vas a entrar. Pero te voy a dar el privilegio de que subas al monte y puedas ver la tierra que yo prometí. ¿Por qué no entró Moisés al pueblo, a la tierra prometida? Por una desobediencia que él cometió. Pero de igual forma, Dios le dio el privilegio de poder ver la tierra prometida. Lo lleva al monte Nebo y él le dice: Josué, tu siervo, él va a entrar a este pueblo. Él será quien seguirá este peregrinaje. ¿Quién era Josué? En esos 40 años en el desierto murió toda la generación que salió de Egipto. Toda murió. Los hijos de toda esta generación fue la que entró en tierra prometida, menos 2 personas: Josué y Caleb. ¿A dónde son forjados los líderes? En el desierto. No hay otro lugar. No es en las glorias. ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que yo hago? No, los verdaderos líderes ni se ven. Son aquellos que son forjados en el desierto y que están muertos a sí mismos para que la gloria de Cristo sea exaltada. Josué fue formado ahí, donde se ve la prueba que Dios hace a Josué. Previamente, para llegar y entrar a la tierra prometida, cuando estaban alrededor de esta zona, Moisés, Dios le dice: envía 2 espías de acá, envía 2 espías a ver la tierra prometida. Entre ellos estaba Josué y Caleb, eran 12 personas, 12 príncipes, 12 hombres fuertes, fornidos de guerra. Y dice la palabra del Señor de que Josué y Caleb fueron los únicos que regresaron y dieron un buen testimonio acerca de la tierra. Primeramente dijeron: mira, Moisés, lo que tú dices es cierto. En esa tierra fluye leche y miel. Pero también es esto cierto: hay gigantes. Pero esto es más cierto: Dios está con nosotros y los comeremos como a pan. Aleluya. Pero ¿qué dijeron los otros 10? Sí, fluye leche y miel. Sí hay una tierra, pero hay gigantes. Nos van a aniquilar. En el desierto se prueba la fe. ¿La fe de qué? No la fe que no ve. La fe que ve la palabra y lo cree. Si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Josué y Caleb creyeron de que esto era cierto. Y si Dios lo dijo, pues eso será cierto. Los otros 10, pobrecitos, quedaron en el desierto. Toda la nueva generación entró, y Josué y Caleb. ¿A dónde fue preparado este hombre en el desierto? ¿Para qué? Para poder pelear en la tierra prometida. ¿Cómo se prepara? No solamente es una forma extensa o exterior, no, es una forma interior. ¿Qué preparó en el desierto a este pueblo y también a Josué? La confianza plena en Dios. Cuando llegaron ahí, dice la palabra: Moisés ha muerto, Josué, levántate ahora. Todo Josué es un libro de conquista, hermoso. En el capítulo 1 dice: Moisés ha muerto. Así que Josué, levántate porque tú vas a pasar este Jordán. Empiezan las instrucciones: como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Pero yo te pido algo: no separes tu mirada ningún día de tu vida de este libro de la ley. ¿Qué es lo único que tenemos en el desierto? Las palabras de Dios. No tenemos nada más que la palabra de Dios. Josué ahí lleno de la palabra de Dios, lo que él ponía en su corazón, él dijo: bueno, mañana, pueblos santificados, porque mañana vamos a cruzar el Jordán. La santidad es totalmente vital de aquel que ha nacido de nuevo. Crecer en santidad, crecer en amor es totalmente necesario para las guerras. Y cuando él llega ahí, le dice: pasaron el mar en seco, el río Jordán, lo pasaron en seco. ¿Qué presidía ese batallón? La presencia de Dios. Presidía el arca del pacto, donde Dios se encontraba con Moisés, donde Dios se encontraba con el sumo sacerdote. ¿Qué aprendemos en el desierto? De que aquí no mando yo, manda Padre. Manda mi Padre, manda el Espíritu Santo.
Y solo les voy a dar la primera pelea que ellos encontraron en la tierra de Canaán, Jericó. Creo que muy conocido ya por todos. Por más que todos griten acá, esa pared no se va a caer, jamás. Jamás se va a caer. Griten más duro. Tengamos lo que sea, pero no se va a caer. ¿Y eso qué es? Tabla roca. En el desierto los que se forja es la confianza en Dios. Dios lo único que demanda de sus hijos, hermano, es obediencia. Pero ¿qué hay detrás de la obediencia? Confianza en Él y conocimiento en Él. Dios no demanda grandes cosas que nosotros podamos hacer, no. Las grandes cosas son el reflejo de una vida obediente, sencillamente. Josué entró, ya tenía un poco de ejército, pero Dios le dice, mira, en esta batalla no los vas a usar. Lo que yo te voy a pedir que hagas es que por 7 días tú vas a dar vueltas. Del día 1 al 6 vas a dar una vuelta. El día 7 vas a dar 7 vueltas y vas a gritar. ¿Qué? Ya había aprendido en el desierto que simplemente lo que tiene que hacer es confiar en Dios. Dice la palabra del Señor que el 7º día, esto es tan hermoso. Dice la palabra que al 7º día ellos, después de la 7ª vuelta, simplemente las trompetas sonaron, las voces se exclamaron, dice la palabra de Dios que todos los muros cayeron. Y ahí el pueblo empezó a pelear. Cuando ya cayeron, el ejército de Jericó estaba derrotado y simplemente fueron a traer la bendición. ¿Sabían ustedes de que cuando también Josué envió espías a Jericó, una mujer no de muy buena reputación los tuvo dentro de su lugar, una prostituta llamada Rahab? Y dice la palabra del Señor de que Rahab le dijo a los espías, miren, el pueblo de Jericó ya está temblando, ya sabe que ustedes vienen y ellos ya saben de que nosotros vamos a ser destruidos. Qué lindo es eso. Yo estoy viendo eso en mi corazón, hermanos, y lo creo, lo que el Señor pone en cada uno de nosotros. Hermanos, que las puertas de la religiosidad en la iglesia y en esta ciudad van a caer. Hay temor en el campo del enemigo. Esta ciudad va a ser para Cristo. Hasta que su pueblo se levante en obediencia y predique la palabra del Señor en todo lugar. El evangelio de la gracia de Cristo, no otra cosa más que el evangelio de la palabra del Señor. Rahab sabía y decía, bueno, ustedes verdaderamente, el pueblo está lleno de temor. Si este lugar ya es suyo, ¿quién pone eso? Dios. No la capacidad de ellos. Por lo tanto, ¿qué aprendieron en el desierto? A confiar en Dios. Cuando llega Josué, dice la palabra que los muros cayeron, mataron a todo lo que había ahí. ¿Qué es eso? Que Dios estaba con Josué. ¿Qué fue lo que él hizo? Obedecer. Que todo lo que Dios va a lograr, que en el desierto exista después. Toda rebelión ahí se va para afuera en el desierto. Toda soberbia, todo orgullo se va en el desierto. Toda lujuria se va en el desierto. Toda inmoralidad se va en el desierto. Todo placer se va en el desierto que no provenga de Cristo. Todo aquello que priva nuestro avance para con Dios, en ganar guerras y en tener una vida libre en Cristo, se va a donde en el desierto. Por eso, iglesia, es tiempo que no aborrezcamos el desierto y simplemente nos sometamos. Muchas veces nosotros pedimos en oración, Padre, yo quiero hacer tremendas cosas para ti. Llega la primera guerra, ya no quiero que sean tantas cosas. Hermanos, sepamos esto. No hay otro lugar donde Dios trabaja nuestro corazón, sino en el desierto. Ahí vendrán las victorias. Ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Ahí viene la santidad. Aleluya. El plan de Dios es perfecto, es soberano. Hermanos, recordemos, Dios tiene control de todo nuestro caminar.
Y como conclusión entonces, hermanos, el fin de Dios es que no volvamos atrás. El desierto no mata, el desierto no quema. El desierto prepara para la guerra y nos libra de volver a Egipto jamás. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Dios mío, es tan hermoso, Señor, a cada uno de nosotros tu palabra, Señor. Padre, danos oídos para escucharte. Danos ojos para verte. Danos corazón para amarte. Danos pies para ir y obedecerte, Señor. Dios mío, yo no sé si alguno de mis hermanos en este lugar está en medio de un desierto. Y él tal vez ha dicho, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es esto? Nunca me había pasado antes. ¿Qué pasa, Dios, si yo soy tu hijo? Es porque Dios quiere obrar cada vez más y más y más y más a la libertad en ti. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.